preparado para esta tarde y vamos a recibir aquí en el escenario al co-creador de Conexión Pineal, conferencista, autor, divulgador de una gran trayectoria. Para los que nos siguen, conocemos un poco de esa historia. En toda Latinoamérica, recién llegado de Europa, presenta los secretos de la glándula pineal y su poder creador. Recibimos con el fuerte aplauso a Juan Pablo Caivano. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Como les dijeron, mi nombre es Juan Pablo. Gracias a Gaby y a toda la asociación por este tiempo y este espacio. Y me toca hablar de algo que sucede dos cosas. La glándula pineal, o nadie sabe lo que es, y es como, ¿qué será? ¿Podemos poner esto acá? La presentación. O nadie sabe lo que es la glándula pineal, o hay dos ideas distintas con respecto a la glándula pineal. Dos ideas claras. Una son las personas que llegan a la pineal, le interesa la pineal, se acercan a la pineal. Primero que es un misterio dónde está la pineal, si tuviéramos pineal, si todos tienen pineal, si algunos nacieron con pineal, otros no nacieron con pineal. Son cosas normales que nos pasan siempre. Acá un spoiler rápido: todos nacen con pineal. Algunas personas las pierden, pinealtectomía, pero todos nacen con pineal. De hecho, todos los vertebrados tienen pineal. Pero, ¿qué sirve la pineal? ¿Para qué funciona? Y aquí empiezan varias situaciones. La primera es que algunas personas inmediatamente empiezan a ver esto aquí. Acá, lo ponemos acá. Que algunas personas conocen a la pineal por las hormonas. Es una glándula, primero. Y acá hay algo muy interesante. Es una glándula. Entonces alguien dice: es una glándula que existe desde hace mucho tiempo. De hecho, existe desde siempre, pero es reconocida apenas desde la mitad del siglo pasado. Antes del año 56, 1956, era una subglándula o un apéndice. Es decir, que ni siquiera es que se hace mucho tiempo conocida. Pero algunas personas que la conocen desde su lado más científico, la conocen principalmente porque segrega melatonina. Algunas personas saben lo que es esto. Es una hormona que tiene funciones increíbles, maravillosas. Principalmente regular el ciclo circadiano, el proceso de sueño y vigilia. Pero no solamente eso. La melatonina tiene funciones oncoestáticas y antimetastásicas. Dos palabras que suenan súper raras, pero medio se entiende, ¿no? Oncoestática. ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver, o qué conocen que tenga que ver con la palabra oncología? Cáncer. Cáncer. Pero la melatonina lo que tiene es una función oncoestática. Es decir, detiene la multiplicación de las células mal copiadas. Y es antimetastásica. Ya con estas dos funciones es maravillosa. Oncoestática y antimetastásica. Pero ni siquiera es de las funciones más importantes. Tenés también, modula el sistema inmunológico, pues a todo el mundo le debe parecer interesante eso. Pero tiene una función que es fundamental: regenerador celular. Todos tenemos una función en este campo dual, en este programa del que hablaba Gaby. Existe algo que por cada cosa buena tenés su contraparte, ¿no? Bueno, para poder vivir, básicamente todos tenemos que hacer dos cosas: comer y respirar, mínimo. Después de ahí podremos hacer un montón más. Pero básicamente tenemos que comer y respirar. ¿Está claro eso? Bueno, el problema es que comer y respirar son los dos principales generadores de radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Lo que nos hace envejecer. Es decir, que para poder estar vivo, al mismo tiempo tengo que envejecer. Es como, bueno, una de cal, una de arena, ahí te vas moviendo, ¿no? Y alguna gente conoce esto y también conoce que hay estudios muy fuertes que estarían hablando que el famoso DMT también se generaría en la pineal,
y un montón de cosas. Hay que, sí, contarles algo rápido al que no lo sepa. Los mayores estudios de la glándula pineal tienen menos de 20 años. Menos de 20 años. Claro que otras personas no conocen a la pineal por las funciones de la melatonina, de la dopamina, de la quinolina, del DMT y de un montón de hormonas y trabajos que hace de forma bioquímica dentro del cuerpo. Pero hay otras personas que conocen a la pineal por sus funciones, vamos a moverlo de aquí, conocen a la pineal de su lado más esotérico. Porque si bien, como les decía, es quizá una de las últimas glándulas descubiertas menos de 100 años, al mismo tiempo es quizá uno de los órganos más antiguos que conocen todas las culturas alrededor del planeta. Cuando los que tienen alas se comunicaban con los que no la tienen, esto es un bajorrelieve sumerio. Este es Enlil y este es Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh. Cada vez que uno que tiene alas se comunica con uno que no la tiene, le entrega una piña. Y eso está bueno. Va para el otro lado. También la pueden ver en cada uno de los budas que ven. Que acá nos pasa algo súper raro. Cuando vemos budas, aquí en Occidente vemos dos tipos de Buda. Está el Buda flaco y el Buda gordo, ¿no? Eso pasa mucho, que alguna gente dice, es Siddhartha Gautama cuando era joven y después cuando era viejo se descuidó y se puso un poco gordo. No son el mismo ser. De hecho, no todos los Budas son Siddhartha Gautama. Siddhartha es el Buda 28, quiere decir que hay 27 Budas antes de él y ni siquiera es el último de la lista. O sea, hay Budas 27 Budas antes de Gautama y muchos más después de Gautama. Pero todos los Budas, sea Siddhartha o no, van a tener un pelo de piña o una piña sobre la cabeza. El gordito, que es chino y que se llama Hotei, es un monje que vivió 600 años después de Gautama, nunca alcanzó el estado de iluminación. Por eso tiene dos condiciones que lo muestran. Que está gordo y que sonríe. Y los Budas están como serios, como amargados. No, los Budas están en la línea media, campo emocional controlado. Ahí se encuentra el Buda. Pero este quizá debería ser el más conocido para nosotros, pero probablemente pocos de los que estén aquí sepan quién es. ¿Alguien sabe quién es? Quetzalcóatl, Kukulcán, Chelek, la serpiente con plumas. La serpiente con plumas, Kukulcán, Chelek, Quetzalcóatl es una piña que tiene un collar que tiene 12 piñas. Él es la gran piña. Este símbolo se encuentra en todas las culturas alrededor del planeta. El de la piña sí también, pero el de 12 más 1. Que también es un punto importante a tener en cuenta, pero no es el único. Este es un símbolo egipcio. Para los egipcios se llama Asir. Probablemente algunos de ustedes lo conozcan con su nombre griego. Su nombre griego, a él símbolo Asir le dice Osiris. Es el nombre que los griegos le dieron a Asir. Asir es el hombre Dios. Ellos tienen a Dios en la luz, que los griegos llamaron Ra. Los egipcios solo le daban ese nombre al mediodía. Y el Dios en la oscuridad, Asir. No en el sentido judío cristiano bueno o mal. Luz sin cuerpo, oscuridad con cuerpo. El hombre Dios con cuerpo era un tallo al que subían 2 serpientes que terminaba en una piña. Hoy este símbolo llega hasta nuestro momento
con 2 serpientes la medicina, con una serpiente la farmacia. Es el hombre Dios, el hombre perfecto. Esto está en un lugar que se llama el Cortilieri de la Piña, que significa simplemente la plazoleta de la piña. ¿Alguien sabe dónde queda el Cortilieri de la Piña? El Vaticano. En el Vaticano, exactamente, donde hay una piña enorme, de casi 3 metros de altura, 2 ibis, el ave que los griegos llamaron fénix, que es la que revive, pero no tiene nada que ver. Aquí hay 2 leones. ¿Los ven los leones? 2 leones tienen una escritura jeroglífica que en egipcio dice inmortal. Y probablemente todas esas cosas de egipcio que se refieren a la inmortalidad simplemente sobraron, no sabían dónde ponerlas y las pusieron en un rincón ahí en el Museo Vaticano. La piña, y del otro lado, quien ha estado ahí lo sabe, del otro lado hay un sarcófago sin tapa, porque alguien se olvidó poner la tapa. El sarcófago sin tapa, como en la Gran Pirámide, en la Cámara del Rey, no es una tumba sacriada. El sarcófago sin tapa es inmortal, no se puede morir, no le pueden cerrar el sarcófago. ¿Y eso qué tiene que ver con la piña? Pues no sé. Hay un símbolo que conocen en todas las culturas y es el triángulo en el ojo en el medio. Los Illuminatis, los malos. De hecho existe en todas las culturas el triángulo con el ojo en el medio. Es la base de la cultura polinésica, por ejemplo. Se encuentra en todas las culturas. Y recién hace un ratito, Gaby hablaba de la hipófisis, que es la que conocemos con el nombre de la glándula pituitaria. El triángulo tiene que ver con la relación con la epífisis y la hipófisis, la pituitaria y la pineal. La punta de arriba es la punta de la piña, está como al revés. Y aquí entran los 2 lóbulos de la pituitaria, que se la representa generalmente con el símbolo del 8 acostado. De ahí forma el símbolo entre 1 que se divide en 2. Este símbolo del 1 que se divide en 2, el triángulo, que puede o no tener el ojo en el medio, ha sido representado siempre como el punto en el centro de la cabeza importante. Este punto lo van a tener en las catedrales, lo van a tener en un montón de lugares, hasta preside la Declaración de los Derechos del Hombre en la Revolución Francesa. En todas las culturas, en diferentes religiones, van a encontrar el triángulo con el 8 en el medio. Y entonces, da igual de qué lado, de qué forma conozcas la piña. Si algunos la conocen porque para dormir, para bajar el estrés, otros la pueden conocer como que tenga que ver con el mundo más esotérico, para ver gente muerta o cualquier tipo de cosas. La piñal ha estado presente en todas las culturas del planeta desde hace más de 10.000 años. No pertenece a una cultura. Todas las culturas tienen una forma de referirse a este punto en el centro de la cabeza. Todas. Claro que cuando en Conexión Piñal, por ejemplo, hablamos de la piñal, no es, lo más normal es que alguien venga y nos diga inmediatamente el chakra Hasna, el tercer ojo del hinduismo. Y está muy bien, sí, claro. Pero en América, sobre todo en Sudamérica, porque en Norteamérica se conocía como la tilca, que significa la perla para los aztecas. Pero en Sudamérica, aquí, parte de las tierras del Tahuan Inti Suyu, Tahuan 4, suyos reinos, de los 4 reinos de Inti. En los 4 reinos de Inti, el que todos conocen con el nombre del Imperio Inca, no veían luces que giran y no hablaban sánscrito. Por eso no decían chakra, ni hasna. Ellos veían 7 cinturones, 7 chumpis. Y veían 7 chumpis, 7 bandas. Que cada chumpi tenía un niawin.
un ojo, y llamaban chumpinahuines, que significa simplemente, y traducido de la forma más literal, ojo del cinturón. De ahí vienen los 7, alguien dice runas, pero no son runas porque acá no hablan en vikingo, acá no había runas, había piedras, chucas, con las que se tiraba y se adivinaba. Entre ellas, la que estaba en el centro de la cabeza se llamaba Inti Shamani, que significa Inti se amarra, donde Inti se ata. Es decir, todos los pueblos de Oriente, Occidente, del Norte, del Sur, conocían este punto. Para la ciencia no era un punto tan conocido. De hecho, a principios del siglo pasado se pensaba que era el apéndice cerebral, un vestigio de la evolución. Nadie sabía exactamente para qué servía. Se descubre un poco su importancia durante la carrera espacial, exactamente en el proyecto Mercury, antecesor de Apolo, porque había que ver cómo iban a dormir los astronautas. Ahí descubren que había una hormona que se llamaba melatonina, que regulaba el ciclo circadiano, pero también que tenía funciones maravillosas, oncoestática, antimetastásica, combatía los radicales libres como su principal función. Y entonces ahí la gran pregunta de todo el mundo: si yo tengo una glándula que segrega una hormona que combate los radicales libres, ¿por qué envejezco? Pues esta pregunta fue inmediatamente clara para todos. ¿Y qué sucedió? Rápidamente descubrieron que entre los 7 y los 10 años sufría una pronta atrofia. Era algo increíblemente bueno, era algo maravilloso, era la reguladora de reguladores. Si el sistema endocrino tuviera un comando central, en él estaría centrada la glándula pineal. Entonces era maravilloso, era genial, era buenísima, pero se atrofiaba muy rápido, entre los 7 y los 10. Cuando se retoman los estudios en el 2004, ya no era entre los 7 y los 10. Era entre los 3 y los 4. Es decir, que en 30 años habíamos reducido 4 años el atrofio de la glándula pineal. ¿Cuál creen que fue la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en 1970 a 2004? En la alimentación podría haber tenido algo que ver. Tecnología. Hay muchas, pero principalmente la que los mayores investigadores atribuyen como la causa, son todas, es una multicausal, por supuesto tiene que ver la alimentación, tiene que ver todo, pero la principal es que en 1970 nos escolarizábamos a los 5 o 6 y en el 2004 sucedía entre los 2 y los 3. Y entre un año y un año y medio después de escolarizarnos, se atrofia la glándula pineal. No es algo que le pase a todos. Algunas personas muy raras tienen hipertrofia de pineal. ¿Qué significa eso? Algunos no se le atrofian, están fallados. Claro que esos fallados son Einstein, Tesla, Gustavo Cerati, Charlie García, entre otros. Que claro, tienen condiciones o capacidades medias raras. Estos son los chumbinados. Y estos los chakras. Es lo mismo. Esto solamente para que lo vean. Así como lo veían en el Oriente, así lo veían en América. Obviamente, en América del Sur estaba incluida la Juculchacana. Chaca, herramienta. Ja de la Hanan Pacha, lo que nosotros llamaríamos el cielo. Entonces, esa que ellos veían en el cielo, Juculchacana, se podía traer a la tierra y al cuerpo. Claro que en el Oriente lo veían como luces que giraban. Hasta los colores son muy parecidos. Les contaba que junto con
mi hermano, hace más de 15 años que nos dedicamos a desarrollar la potencia creativa del ser, principalmente a través de la activación de la glándula pineal. Esto nos ha llevado, como les contaban los chicos, a muchos países. Más de 18.000 personas pasaron por el proceso de la activación en todos estos países. Esto nos ha llevado a encontrar ciertos procesos y ciertas claves para poder reencender ese punto, que fue claramente un proceso americano guardado en América. En este tiempo hemos podido publicar varios libros que tienen que ver con todo este poder, este siendo el último que editamos este año, que es América Despierta. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con lo que hablaba recién Gaby. La activación de la pineal, el proceso que se va a despertar y el proceso que se viene despertando, está muy relacionado con América y con América del Sur. Y tiene una relación muy estrecha con España, justamente. No es una casualidad. Y de eso vamos a hablar un poco antes de poder llegar y sobre todo hacer una pequeña prueba hoy antes de que se vayan de esta potencia. Vamos a entender por qué América y por qué es tan importante el ciclo del que les hablaba Gaby hace un rato. Hay algo que es muy sencillo que todos entienden. La Tierra tiene polos, ¿sí? No hace falta ser ningún técnico para entender esto. Ustedes saben que está el polo norte y el polo sur. También todos saben que las brújulas apuntan a un lado. ¿Y a cuál es? Al norte. Pero no apuntan al polo norte geográfico. Las brújulas no te apuntan al polo norte geográfico porque no pueden. Al que apuntan es al polo norte magnético. El polo norte magnético no está exactamente en el lugar del polo norte geográfico, pero no importa, esto da igual. Si yo tengo un polo negativo, un polo positivo, voy a tener un ecuador magnético. Estarían muy complicados aquí los terraplanistas diciendo, pero ¿cómo? Bueno, no sé, tenés uno en el medio y el otro te genera un ecuador magnético, que lo tenés al ecuador magnético. Hay un ecuador magnético. Este ecuador magnético es el punto medio donde las polaridades se encuentran. ¿Entendés? No hay que ser técnico para esto. Tratar de hacerlo lo más simple que pueda en este sentido. No hay que ser técnico. Si yo tengo un polo norte y tengo un polo sur, tengo que tener un lugar donde se junta el norte, el positivo y el negativo. Se pone un ecuador magnético que, como es claro, no coincide exactamente con el ecuador geográfico, porque no están en el mismo lado, ¿sí? Esto se descubrió en el siglo pasado. Cuando se descubrió en el siglo pasado, se descubrió que hacía una panza este ecuador, en un lugar específico de Tíbet, que se llama el Monte Kalaya. En el Monte Kalaya hacía una panza. No es el Everest, es uno que está cercano al Everest. En ese lugar salía una corriente de la Tierra, producto, otra vez un problema para los terraplanistas, producto de que la Tierra tiene un núcleo ferroso que gira. El que entienda algo de esto lo va a entender, el que no, pues simplemente escúchenme. Todo metal que gira carga campos magnéticos. No importa si lo entendés o no, da igual. Este metal gira, carga campo magnético, carga los polos. Al cargar los polos genera un ecuador. Al generar un ecuador genera una corriente. Esta corriente salía en un punto y era el Monte Kalaya. Se descubre más o menos por 1930. Si bien todos los pueblos antiguos ya la conocían, la ciencia la descubre a principios del siglo pasado. Le llama la corriente electroshock. Esta corriente, en el Oriente, ¿cómo era llamada? ¿Alguien sabe? Kundalini. Kundalini. ¿Y en América? La serpiente de luz. Aquí le llamaban la serpiente de luz. Aquí conocían dos serpientes. En Oriente conocen una, la Kundalini, pero saben que tiene su contraparte, pero no la ubican. En América conocían las dos contrapartes. ¿Se acuerdan como la de Ida y Pingala? Sí. Ok, ellos también conocían una. Una es la serpiente de luz. Y en América conocían, porque la habían vivido, claramente,
la otra, que es el cinturón de fuego del Pacífico. Son las dos serpientes. La que corre por el continente, la que corre por el océano. La serpiente de fuego, la serpiente de luz. Unen sus cabezas, la serpiente de fuego y la serpiente de luz, en Chile, con la historia que le toca a Chile. Esto era conocido como Omeoclot, el dios 2. Pero no importa eso. En 1950, la ciencia empieza a detectar algo. La corriente electrojet se mueve del Calaya. Nadie sabía dónde iba a parar, salvo los pueblos ancestrales americanos, que sabían específicamente a dónde iba. La estaban esperando, la conocían y sabían perfectamente que la Tierra tiene dos narinas y que respira un tiempo por cada una. Un tiempo por la cordillera himaláyica, un tiempo por la cordillera de los Andes. Y entonces la corriente se empieza a mover, tarda muchos años en moverse, hasta que en 1998 se puede detectar o dictaminar la nueva posición de la corriente electrojet. Saltó del Calaya en Tíbet al Sajama en Bolivia. Es decir, que si alguna vez escucharon que los Andes son el nuevo Tíbet, tiene que ver con esto desde algún punto de vista. Esto es lo que hoy se conoce como la anomalía electromagnética de América del Sur. Esto lo pueden buscar en cualquier lado. Hay una anomalía electromagnética en América del Sur. Claro, la anomalía electromagnética de América del Sur la produce la corriente electrojet ubicada en la cordillera de los Andes. Con una diferencia fundamental. En Tíbet, el oro está en beta. Entonces, cuando el Tíbet se enciende localmente. Porque el oro está todo junto, en una veta de oro. La cordillera de los Andes está llena de oro, pero en la cordillera de los Andes no hay beta. El oro está en todos lados. Por eso en la cordillera de los Andes, para extraer oro hay que hacer una mina a cielo abierto. Consume mucha agua, arsénico y todos los problemas que trae. Pero, ¿cuál es el tema? Cuando se enciende el Tíbet, el encendido es focal. Se enciende Tíbet. Cuando se enciende América, es América. Entera. Todas las Américas. América del Sur no es importante, no es exclusiva. Tiene la responsabilidad de llevar adelante el encendido. Somos los responsables del primer golpe del encendido. No somos importantes, no somos mejores, no somos especiales, no somos una élite. Simplemente todos los que decidieron nacer cerca de la cordillera de los Andes, en este tiempo, venían con la tarea. Levantaron el dedo, aunque no se acuerdan cuando lo levantaron. Levantaron el dedo y dijeron: yo voy a estar en la punta de la lanza. Cuando el cambio comience, yo voy a estar ahí. Quizá nadie se acuerda cuándo lo hizo, pero lo hizo. Y lo hizo antes de estar ahí. ¿Y qué esperaban? Este tiempo. ¿Cuál este tiempo? ¿Más o menos los 2000? No. Este tiempo. ¿Pero este tiempo te referís más o menos a este ciclo? No. Este tiempo. Pero, ¿de cuándo? Del 23 en adelante. Empezando aquí. Todos saben algo que van a tener que empezar a entender de manera distinta. Lo hablábamos con Gaby un ratito antes de empezar. Hasta hoy, todo el mundo se regía con el calendario del hemisferio norte. ¿Se entiende eso? Sí. Nosotros festejamos Navidad comiendo uvas pasas, cuando las parras están llenas. Porque festejamos una Navidad de invierno, comiendo turrón. ¡Turrón! En diciembre.
¿A quién se le ocurre en diciembre? Porque estamos atravesados. Entonces, ¿estamos a mitad de año? No. Estamos cerca del comienzo del año. Ahora comienza el año. ¿Qué año? El que llamamos 25 comienza recién ahora. Y es el gran año de cambio, de manifestación. ¿Pero cuándo? Dentro de un par de semanas. Y ahí es cuando viene. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo julio. Y todo esto, los pueblos americanos lo sabían, también lo sabían en el Oriente. No es que lo sabían solo acá, lo sabían allá. Ellos entendían los ciclos perfectamente. Y estos ciclos no son de 2000, no son de 3000, son de 25.600, 26.000. Venimos de 13.000 años de oscuridad. Pero todos los pueblos sabían que en el momento de que empiece el día, o como realmente lo llaman los pueblos originarios americanos, la primavera, toda la energía del planeta iba a estar en Sudamérica. Por eso las claves del encendido se guardaron en Sudamérica. 1492 nadie descubrió nada. Eso ya creo que todos lo tienen claro. Vespucio se llamaba Albérico. Así que ni siquiera se llamaba Américo. En 1507, Darragueira, un piloto de Colón, escribió un libro que se llamaba Mondo Novo. 1507. 1492. 1507 es como que lo publicó en Twitter. Apenas 17 años después. Y dijo, estas tierras no fueron descubiertas por Vespucio, fueron descubiertas por Colón. Y el nombre América fue recabado por Cristóbal Colón en su cuarto viaje en la costa Mosquito. Este planeta, este continente, ha tenido el nombre América desde hace mucho, mucho tiempo. De hecho, desde siempre. Pero se ha llamado de tres maneras distintas. En el sur se llama América. En Centroamérica se llama América. Y en el norte se llama Amaraca. ¿Por qué cambia? Porque cambia el nombre de Meri. Meru, Mara. ¿Quién es Meri, Meru, Mara? No lo voy a hacer largo, tengo poco tiempo, solamente contarles algo. Todos los habitantes de América creen que hay una pareja, Mara y Meru, que trajeron dos semillas, fundamentales para toda América. El alimento para el cuerpo y el alimento para el alma. ¿Cuál es el alimento para el cuerpo? Americano, por sí. Hoy hay gente que su organismo, en el cambio, no le está permitiendo comer cereales europeos, trigo, avena, cebada y centeno. Pero la gente que no pueden comer trigo, avena, cebada y centeno, solamente son obligadas a comer ¿qué? Maíz. Maíz. El alimento para el cuerpo es maíz. Por eso existe un maíz para cada raza. Existe maíz blanco, existe maíz amarillo, existe maíz negro y existe maíz rojo. Claro, se comercia en Bolivia, Perú y pocos lados más. Pero si alguien conoce me dirá, y también existe maíz celeste. Sí, claro, porque también hay maíz para los celestes. ¿Y quiénes serán los celestes? Los que comen el maíz celeste. Esos. Pero ese es el alimento para el cuerpo. Pero ellos también trajeron otra semilla que constituía el alimento para el alma. ¿Y cuál creen que es el alimento para el alma? ¿Cuál creen que es? Dicen que comerlo bioquímicamente es parecido a estar enamorado. En náhuatl le decían chocolate. Trajeron dos semillas: cacao, maíz. Una para el cuerpo, la otra para el alma. Y veían este camino. Las claves las guardaron los rojos, porque sabían que en el momento que toda la energía de la Tierra, y salgamos de los 13.000 años de oscuridad, y esto tiene que ver con el ciclo del Sol, sería largo explicar, pero no es nada místico, no es nada raro, es súper simple. El Sol gira alrededor de algo, como todo,
Y eso les hace estar un tiempo dentro de la campana térmica de la galaxia, un tiempo fuera de la campana térmica de la galaxia. Día, noche. Simple. Estamos amaneciendo. Cuando estuviéramos amaneciendo y sea el tiempo de volver a recuperar nuestras potencias, toda la energía de la Tierra iba a estar en la Tierra de los Rojos. Por eso ellos guardaron las claves. Conocían perfectamente a todas las razas, conocían perfectamente todo el lugar, solamente guardaron las claves. Durante el otoño, durante el invierno. Para que en primavera pudieran recuperar. ¿Y quién tenían que ver esas claves? Pues con algo muy simple. Inti Shamani. Lo veían en el cielo. Kukulchakan. Lo veían en la tierra. Esto se llamaba el camino o la ruta de Huiracocha. En la tierra. Lo podían caminar. Cusco. El ombligo, no. Cusco. El corazón, Cusco. Machu Picchu. Y en el centro, Huayna Picchu. Huayna Picchu. El Huayna Picchu es la piñal donde Inti se amarraba, donde Inti se conectaba. En todas las culturas alrededor del planeta existe una historia, una cultura que nos lleva a volver a reconectarnos. Desde la cultura más occidental nosotros le diríamos religar, religiones, volver a unir lo que está roto. Ellos sabían que se había roto, pero ¿saben cómo le llaman al tiempo donde no estaba roto los pueblos americanos? Seguramente lo escucharon alguna vez de sus abuelos refiriéndose a un gran tiempo. Allá, en el tiempo del Ñaupa. En quechua, el tiempo del Ñaupa es hace 13.000 años, cuando era verano, cuando los hombres teníamos capacidades que hoy serían comparables con Marvel, donde desde la Puerta del Sol, la de Tiahuanaco, no la de Madrid, desde la Puerta del Sol se podía viajar a Stonehenge o a 10.000 lados, donde las capacidades de los seres eran perfectas, pero después, hace 10.000 años, empezó el otoño. Cuando empezó el otoño empezamos a perder las hojas. Y ya no podíamos sostener corazón a corazón. Y por 2.000 años, cuentan las tradiciones contadas de boca a oído, de abuelo a nieto. ¿De abuelo a nieto? Sí, claro. ¿Y dónde están escritas? En ningún lado. Son de boca a oído, porque si las escribo pierden la frecuencia y se transforman de boca a oído, de abuelo a nieta. ¿Y el padre? ¿Por qué al padre no le quieren contar nadie? Porque al padre que le cuente su qué. ¿Y por qué eso? ¿Les trataste de enseñar matemática a tu hijo algún día? ¿Entendés por qué los sabios de las Andes son sabios? Sabiduría ancestral sabia. La madre no puede. ¿El abuelo? Ok, entonces ¿quién enseña la historia? El abuelo. Porque el padre, te dije que así no era y ya no funciona. Entonces, de esa manera, ellos encontraron la forma de que la información llegue de abuelo a nieto. ¿Y al padre quién le enseña? Su abuelo. Porque su padre está ocupado siendo padre. De él. Y entonces, durante 2.000 años, no pudimos sostener corazón a corazón. Y entonces, en ese tiempo, empezamos a activar cabeza a cabeza. Era la forma, era la manera, no teníamos otra. Pero solo duró 2.000 años. Hace 10.000 años perdimos una capacidad, cabeza a cabeza. Y en el mismo tiempo aprendimos 2. Dicen los sabios andinos, no es una idea mía. Hace 10.000 años aprendimos 2 habilidades que vamos a perder en los próximos años. Hablar y mentir. No se puede hacer eso en cabeza a cabeza y mucho menos en corazón a corazón. Pero hablar y mentir solo lo hacemos del comienzo del otoño al principio de la primavera. Ya empezó la primavera en el 2005, quédense tranquilos, ya pasó. Ya pronto muchos van a empezar a activar, muchos ya lo activaron, cabeza a cabeza.
hasta que todos activen cabeza a cabeza. Y en ese momento van a empezar los primeros a conectarse corazón, corazón. Esta vuelta es la séptima, por lo tanto es la última. Los pueblos, nosotros los occidentales, recordamos 9.000, 10.000 años de historia, desde la ciudad de Ur, madre de ciudades, entre el Éufrates y el Tigris. Los pueblos andinos recuerdan 75.000 años de historia. Recuerdan 3 veranos y 3 más como mitos. Nosotros solo entendemos que los últimos 3 fueron un mito. Le llamamos Atlántida, Hiperbórea, Lemuria, que en realidad es un nombre raro, el nombre es Mu, pero no importa. Este cambio sería el séptimo y definitivo, donde podríamos volver a recuperar eso. La piñal siempre ha sido la clave cuando Nirgusha y Enki y Enlil crean al hombre en las tradiciones sumerias. Lo hacen y lo encienden agregando una piña. La piña termina siendo Nirgusha, la creadora genetista de los hombres, según los sumerios, por supuesto, si alguien creyera eso, y lo enciende agregando una piña. Es la clave donde este proceso sucede. ¿Dónde? En el centro exacto de la cabeza. Estamos en un momento de cambio, como decía Gaby, pero el cambio es fundamental. Estamos cambiando de programa y hay que entender este cambio de programa. Cuando las frecuencias eran altas, cuando era verano, nosotros vivíamos en total alineación y total conexión. Entonces todo era como mágico. Hoy esas historias para nosotros son elfos, magos, cosas mágicas, que ya no pasan. ¿Por qué? Porque venimos de los últimos 13.000 años, donde tuvimos que desarrollar a fuerza toda nuestra energía masculina. No tiene nada que ver con hombres o mujeres. Es la energía del hacer, del decidir, del pelear, del empujar, porque si no, no vivíamos. Durante los años de la desconexión, 13.000, tuvimos que todos desarrollar un programa. Hacer, 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 hacer. Y desarrollamos una potencia nuestra, y era la de hacer. ¿Quién era el más exitoso? El que hacía más. El que hacía más. El más fuerte. El más rápido. El que tomaba mejores decisiones. No importa si fuera un hombre o una mujer. El que tenía más energía positiva. Pero esa no es la original nuestra. La original nuestra tiene que ver con la irradiación, el encendido completo del equipo y convertirnos en los seres magnéticos que atraigamos todo. Pero tenemos un problema, estamos en el cambio, justo como decía Gary, estamos en el momento de cambio, pero tenemos una gran dificultad. Traemos un programa de hacer. Ese programa de hacer es tan fuerte que en este momento la gente viene aquí, escucha a la gente de la asociación diciendo hay que encender el corazón, y lo primero que se van a acercar a Gaby le van a decir, ¿y qué tengo que hacer para encender el corazón? Y vos le decís, ser. ¿Y qué tengo que hacer para ser? Tengo que hacer mucha meditación, tengo que hacer mucho cambio en la alimentación, tengo que levantarme a las 5 de la mañana con yados a hacer burpees para poder ser, porque estamos tan programados que ser implica hacer. Voy a un lugar y ¿cuánta meditación? ¿Y cuántas veces tengo que hacer la meditación? Pero termina una gran conexión impresionante. ¿Cuántas veces la tengo que hacer? ¿La tengo que hacer todos los días a la mañana? Porque lo único que yo quiero ver que puedo hacer. Porque si alguien me dice, sé, yo digo, ¿y cómo se hace? ¿Cómo se hace ser? O sea, estamos tan metidos que es un problema. Ser. Ser es el momento de mayor presencia. No hay un momento
Porque cuando estás haciendo no estás presente, estás preocupado en cómo lo estás haciendo. Y entonces viene algo, seguramente a muchos les pasa, a nosotros nos pasa hace 15 años, que la gente dice, tengo miedo de estar haciendo mal la conexión de la pineal. Y nosotros decimos, no se puede hacer mal. Yo seguro que la hago mal. Y está todo muy preocupado ahí, si la está haciendo bien o la está haciendo mal. El gran tema es ser, y nunca vas a estar más en presencia que en el momento en el que sos. Y claramente, por supuesto, todos me escuchan y dicen, sí, ¿y qué hay que hacer? Y es normal. Y es normal porque es el programa que traemos. Es normal que esto sea así. Antes de esto, solo contarles una cosa para los que no sepan. La pineal es muy chiquita. Tamaño de un arroz, quizá de una lenteja. 110 miligramos. Ubicada en el punto exacto del centro del cerebro. Es el único órgano de todo el cuerpo que no tiene espejos. Todos los órganos están espejados. ¿Se entiende esto? Sí. Reflejados, lóbulos, divisiones, compartimientos. El único que no lo tiene es la pineal. Está justo en el centro de la cabeza. Por eso Descartes decía, estudiando el cuerpo, un materialista furioso, pero él creía en el alma y la dualidad. Y él decía, el alma no puede vivir en ningún órgano doble, no puede vivir en ningún dos. Entonces él, analizando todo el cuerpo, decía, el alma vive en la coronium, como le llamaban en esa época, porque tenía que ver con el fruto de la conífera. Y entonces decía, si el alma vive en algún lado, vive en la pineal, porque es el único órgano que no tiene espejos. Del único que se divide en dos, viene el símbolo del triángulo. En algunos lados con el ojo en el medio. El chakra jasna no es la pineal ni la pituitaria, es el espacio entre la pineal y la pituitaria. El chumpinahuincocha no es la pineal ni es la pituitaria, es el espacio entre la pineal y la pituitaria. Vivir en la zona, con la atención en la zona, le llaman en algunos lugares. Es vivir con él, en el lugar donde lo divino y lo humano se juntan. Donde ha llegado el tiempo de recuperar la esencia de los seres verdaderos que somos. Y es seres creadores. Y esto es muy fácil de entender. Yo no te conozco, pero te puedo asegurar algo, con la certeza de un teorema. Nunca fuiste más feliz, estuviste más completo. No necesitaste dinero, comida ni sexo que en tu momento de creación. No me importa qué estabas creando. Si un negocio, un viaje, una relación, en el momento que creas. Es tu momento. Es el momento. Porque es el momento que recupero la esencia. Donde estoy conectado y donde me llega la información. Esta información, que cuando nos recibimos esta gran inspiración decimos dos cosas. Una, que se me encendió la lamparita. Y nadie dice se me encendió la lamparita, ¿eh? Ni se me encendió la lamparita, ni marca el corazón, ni el lóbulo frontal. Se me encendió la lamparita es algo que está en el centro de la cabeza que se encendió. Y si no, digo otra cosa, que me inspiré. Lo que vamos a hacer no es la activación de la pineal. Para eso, hoy, que está muy acelerado y muy alta la frecuencia, hoy cualquiera de los instructores de conexión pineal lo puede hacer en 5 o 6 horas. 5 o 6 horas, no en una hora. No podemos hacer la activación de la pineal en una hora, pero sí les vamos a dejar una pequeña muestra. Algo muy sencillo, que no es la activación, es estimulación. Claramente no es perdurable, pero se puede repetir y hacer cada vez que quiera. Es algo muy sencillo, que todos lo pueden hacer. ¡Ay, qué bueno! Tengo algo para hacer. No seas huevón, porque esto al final lo vas a tener que pasar a una simple respiración. A una simple respiración. En todas las culturas hay una forma de explicar esto.
quizá una de las que más conozcamos aquí, fue cuando Moisés, se conoce con la zarza ardiente. ¿Conocen la historia? Sí. Moisés fue el único que tuvo un valor y le preguntó: ¿cómo te llamas? Alguien se encuentra con una zarza ardiente que habla y de cabrón le dice: ¿y vos quién sos? Y la zarza le contestó con 4 letras hebreas: YHWH. 4 letras. Que como en castellano o en inglés, en hebreo es impronunciable. YHWH. Para poder pronunciar YHWH hubo que agregarle vocales. Y entonces YHWH ahora se dice Yahweh. ¿Por qué? Porque hay que poner vocales, pues si no, no sale. ¿Saben cómo funciona si yo quisiera decir YH? Y si quiero decir WH, una inspiración, una exhalación. Todo debe ser pasado a algo tan simple como inspirar y exhalar. Para esto, simplemente les voy a pedir una sola condición, que al principio, después obviamente no es necesaria para nada, pero para esta vez, para que lo hagan por primera vez, sí. ¿Se acuerdan la columna de Osiris? Sí. El tallo que terminaba en una piña. Sí. Columna vertebral derecha. Traten de sentarse lo más derecho que puedan. ¿Podemos poner alguna música tranquila? La música siempre hace bien, ayuda, estimula. ¿Podemos poner alguna? Bien. La música va a ser para ayudar, no es importante, no es fundamental. Simplemente la música acompaña. Les voy a pedir que cierren los ojos, pero no porque sea necesario. De hecho, esto ustedes lo van a hacer con los ojos abiertos, manejando, caminando, escribiendo. Les voy a pedir que cierren los ojos esta primera vez, simplemente para que no se distraigan. Para que los ojos no los distraigan. Y lleven toda su atención al mecanismo natural de la respiración. Algo que sucede todo el tiempo, pero del que solo me hago consciente cuando le llevo la atención. Y tomen inmediatamente dominio de la respiración. Salgan de la respiración automática y pasen a una respiración dominada. Ustedes manejan la inspiración y la exhalación. Y llévenla a la respiración más profunda que puedan. Inspiren, exhalen. Y en un momento de vacío, lleven toda su atención al centro de la cabeza, que inmediatamente enciende como una perla incandescente en el centro de la cabeza, que pueden ver o no ver. Simplemente dan la orden de que en el centro de la cabeza se encienda una perla que emite numerosos rayos. Por aquellos que salen por arriba de la cabeza, van en búsqueda de una fuente única de nuestro origen. Conectamos. Toda la atención va al centro de esa fuente y se sostiene ahí. Sientan la columna invisible que los vincula a ese origen. Toda la atención a esa fuente. Y se abren para aceptar la energía, la fuerza, la potencia que emana constantemente de esa fuente a través del mecanismo natural de la respiración. Al inspirar, absorben.
esta potencia que se ancla en el centro del pecho, donde enciende un sol que expande al ritmo armónico de la respiración. Al inspirar, recibo; al expirar, expando desde el centro del pecho. La potencia, la fuerza, la energía que absorbí del origen, de la fuente. Primero dentro de mi cuerpo, hasta llenarlo completamente con este fluido. Y después fuera de mi cuerpo, sin límite, sin distinción, sin discriminación, hasta abarcar el planeta entero, si así lo deseo. Al inspirar, recibo; al exhalar, expando. Primero dentro y después fuera. Cuando sientan que la experiencia terminó, pues simplemente abran los ojos. ¿Cómo se sienten? Súper. En casa. ¿Y qué hay que hacer? Respirar. Pero tengo que tener una respiración respirar. ¿Me puedo llevar grabado el ejercicio? Cabrón, es respirar. Respirar, llevar la atención arriba y nada más. Cuando entras a la junta, te alineas. Cuando vas a entrar después de un día fuerte, complicado de trabajo en tu casa, antes de traer toda esa carga a tu fuerte, te alineas. Respirás de la fuente 30 segundos y entras a tu casa. Haces la venta, publicas lo que quieres comprar, tenés la reunión, resolvés el tema de trabajo, hablas con tus hijos, pones un límite o le explicas algo a tu padre o a tu madre, cómo cambiar la foto del WhatsApp sin desalinearte. Pero si la conexión no es algo mágico para traer la paz mundial, no seas una Miss Universo. No es necesario que sea la paz mundial. Es que no lleves a tu casa el desequilibrio, que puedas tener una reunión de trabajo en orden, que las cosas te salgan y que todo lo que hagas prospere. Algo tan simple como eso. ¿Y para eso qué tengo que hacer? Sé. Simplemente eso. Gracias por la escucha de este tiempo y hasta el próximo encuentro. Los seres energía que somos nosotros, pero mucho más que nosotros, no conocemos de despedida, solo de encuentros, así que simplemente hasta el próximo encuentro.